introducción a la unidad número 3.4, denominada selección del método de evaluación. Fíjense que todo proyecto puede evaluarse en base a factores cuantitativos y cualitativos. La mayor riqueza de información se obtendrá, sin embargo, de lo que sería la combinación de ambos tipos de factores, escogiendo métodos complementarios cuya aplicación pueda darse simultáneamente. De allí, como ya dijimos, la evaluación puede ser de tipo cuantitativo. Muy bien. Entonces, debemos, por lo tanto, tener claros los medios y objetivos que va a tener la evaluación de un proyecto, ya que esto es tan importante como esforzarse para garantizar la correcta comunicación, los cuales deben incluir entre sus prioridades la información para todos los participantes del proyecto respecto a las diferentes medidas que se vayan a tomar, su alcance y sus metas. Entre los métodos primeramente cuantitativos para la evaluación del proyecto destacan los siguientes. Tenemos en primer lugar lo que serían las revisiones de desempeño. Estas son evaluaciones fundamentales para conocer el grado de productividad de cualquier tipo de tarea. En su programación es importante fijar una frecuencia adecuada y un objetivo, el cual siempre debería ser el corregir las desviaciones que se detecten. Por otra parte, tendríamos también el análisis de tendencia. Este busca detectar si el proyecto está mejorando o si la tendencia predominante es de tipo negativa. Es muy recomendable su aplicación, especialmente en proyectos de larga duración. Sus resultados proveen un margen de respuesta bastante confiable. Por otra parte, tenemos también el análisis del valor acumulado. Este tipo de evaluación integra las medidas de alcance del proyecto, costos y cronogramas, comparando las previsiones establecidas en lo que es la planeación inicial con lo que se va consiguiendo completar en la realidad. Este es el método más adecuado para controlar el consumo del tiempo y del presupuesto, facilitando con ello considerablemente la gestión del proyecto. Para su cálculo, cada actividad debe asignársele el valor previsto, debe conocer su costo real y con ello se establece el valor ganado en relación a un periodo de tiempo determinado. Por otra parte, cuando hablamos de métodos cualitativos, estamos haciendo referencias a reuniones, entrevistas y reportes. Eh, Fíjense que en este caso, cuando hablamos de entrevistas, estas deben ser planificadas en base a cuestiones específicas que necesiten ser resueltas y para las que es necesario aportar toda la documentación correspondiente. Por otro lado, cuando hablamos de reportes, estos son de carácter periódico y destinados a algún elemento de tipo puntual.
donde se informarán sobre los asuntos de relevancia para lo que es el proyecto a través de datos precisos, contrastados y presentados de forma clara y, de ser posible, de la manera más gráfica posible. Las reuniones, para ellas debe avisarse con suficiente antelación a los participantes para que puedan preparar los asuntos que se van a tratar. Es importante además comunicar estos puntos a todos los asistentes, así como fijar una hora de inicio y de finalización de la misma. Posteriormente a la culminación de la reunión, se debe enviar un comunicado informando acerca de su contenido y de las decisiones tomadas a todos los miembros e interesados del proyecto. Existen, además de estos tres, otros métodos que pueden ser de gran utilidad, los cuales son exclusivamente para la evaluación, eh, para el seguimiento y ejecución. Por ejemplo, tendríamos un marco lógico, que sería el tener en claro las características, las condiciones de cada uno de los componentes, un mapeo de alcances, e incluso dentro de esta lista podría incluirse el uso de software especializado, el cual haya sido diseñado para facilitar la gestión de proyectos, así como también para cubrir aspectos relacionados con el cuadro de mando integral. Entonces, de allí podemos pensar que, independientemente del método utilizado, es fundamental garantizar la participación de los interesados. Esto incluye los clientes, los usuarios, los empleados, procurando así, y también a los desarrolladores y proveedores, procurando así aumentar su compromiso con el proyecto primeramente. Recuerden que alguien que no esté informado respecto a lo que se está haciendo, difícilmente va a participar, va a estar motivado en participar en lo que se haga. Por otra parte, también debemos tratar de garantizar la confianza en los resultados, así como en la transparencia de los mismos, el cumplimiento de los planes y la respuesta adecuada ante los imprevistos. Por otra parte, a la hora de planificar la evaluación de un proyecto, muy especialmente de desarrollo de software, y la recogida de información que éste implica, hay que tener en cuenta que se deben cumplir las normas aplicables referidas a lo que es la protección de datos. Vean que cuando hablamos de la evaluación del proyecto, queda claro entonces que es una fase fundamental para el proceso de desarrollo de cualquier software, independientemente de las características y del tamaño del mismo. A través de este proceso de valoración, se analizan los diferentes elementos que intervienen en el proyecto, tanto los de tipo interno como los de tipo externo, procurando con ello determinar tanto su viabilidad y eficacia, como calcular los posibles riesgos asociados y determinar las respuestas óptimas que deberían tomarse para cada situación que se pueda presentar.
No obstante, recordemos que el término evaluar es, digamos que algo que se realiza de manera puntual y estática, pero los procesos en sí de desarrollo de software implican algo mucho más complejo que una simple valoración realizada en un momento específico. Este concepto iría mucho más allá, suponiendo todo un proceso continuo y dinámico de recogida y análisis de datos que deberá de manera periódica y de ser posible planificada ser ejecutado. Esto nos va a llevar directamente al siguiente aspecto de nuestro contenido, que sería el seguimiento y control. El seguimiento y control, como ya hemos visto a lo largo de la clase, es un proceso que permite establecer comparaciones o evaluaciones periódicas que debe realizarse de manera continua a fin de poder determinar la evolución real de nuestro proyecto, así como detectar desviaciones con respecto a lo planificado y establecer las medidas aplicables a lo largo de dicho proceso para su mejora significativa. Vean que para todo esto debemos fundamentarnos en ciertas métricas que debemos haber establecido previamente. Por otro lado, todo proceso de evaluación va a requerir de un monitoreo, de un seguimiento, de un control continuo que permita cumplir al menos con ciertas funciones básicas. En primer lugar, tendríamos el comprobar que el proyecto evoluciona conforme al plan diseñado. Vean que nosotros generalmente al principio del proyecto establecemos, digamos que como una línea de acción basada en ciertas métricas. Es posible que el proyecto durante su desarrollo tenga pequeñas variaciones, pero que no resulten significativas, que se encuentren dentro de los márgenes establecidos. Luego de allí hay que detectar amenazas y oportunidades, tratando de anticiparse a ellas, tomando las decisiones oportunas en cada momento. Si hay una amenaza, debemos tratar de eliminarla o minimizarla utilizando nuestras fortalezas. Y si se presenta una oportunidad, deberíamos tratar de maximizarla o al menos aprovecharla para poder eh, minimizar las debilidades que posea nuestro sistema. Entonces, como pueden ver, es un proceso bastante completo, bastante riguroso que hay que tener en cuenta, recordando que el control y seguimiento son piezas fundamentales dentro de todo proyecto, muy especialmente de aquellos relacionados con lo que es desarrollo de software. Pero a pesar de dicha importancia del seguimiento y control para alcanzar el éxito, muchas veces las empresas descuidan lo que es la evaluación del proyecto, llegando a pasar casi inadvertida. Estas organizaciones prefieren centrarse solo en los resultados finales. Ahí estaríamos hablando de pensamientos más tradicionales, sin tener presente el resto de las etapas que componen el proyecto.
ni mucho menos los diversos factores y elementos que van a intervenir en el mismo. Como ya dijimos, esa metodología tradicional de evaluar, de probar el proyecto solamente una vez finalizado, ya ha pasado a ser bastante obsoleta y por lo tanto hay que buscar el mantener esa evaluación, ese seguimiento de manera continua, ya que esta visión reducida del proceso de evaluación impide que a lo largo de nuestro desarrollo se detecten a tiempo errores y problemas y por lo tanto que se busquen soluciones que prevengan o mitiguen sus posibles consecuencias, donde una evaluación continua y bien definida puede prevenir algunas de las causas más comunes por las que fracasan los proyectos, contribuyendo de manera significativa a obtener los resultados establecidos. Fíjense que, como dice el dicho, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y si nosotros cerramos los ojos ante los diferentes elementos que conforman nuestro entorno, al final de cuentas lo que estamos haciendo es poniendo en riesgo nuestro proyecto. Luego de allí, ¿por qué fracasa entonces un proyecto? Aquí tenemos algunas de las principales razones. En primer lugar, debemos estar conscientes de que existen muchísimas razones, pero estas son simplemente las más comunes. Tendríamos la definición incorrecta del alcance, ya que recordemos que no tener en claro hasta dónde se pretende llegar, no conocer bien los requisitos y características del proyecto, va a impedir una planificación y control eficaz del mismo, ya que si no sabemos a dónde queremos ir, no importa qué camino sigamos, igualmente vamos a terminar perdidos. Recordemos también que hay caminos que a veces nos parecen correctos, pero que al final terminan produciendo serios problemas. Entonces, por eso es que debemos establecer cuidadosamente ese tipo de elementos, esos eh, ya, déjame que aquí me adelante un segundo. Ajá, aquí está. Vean que cuando nuestros objetivos y metas están mal definidos o son inalcanzables, en muchas ocasiones esto sucede cuando no se tiene experiencia en un determinado campo, por lo cual se establecen metas por encima de las posibilidades. Se establecen objetivos poco realistas o ambiguos y esto puede convertirlos en inalcanzables. Incluso en ciertos momentos podemos establecer objetivos demasiado bajos, los cuales terminarían llevando a lo que sería un sistema mediocre, un sistema incapaz de satisfacer realmente nuestras necesidades. Por otra parte, tenemos lo que sería la gestión de riesgos. Es un elemento fundamental, ya que sabemos que ningún proyecto está exento de riesgos. Por lo tanto, un análisis inicial exhaustivo ayudará a identificar tanto los posibles riesgos como sus causas, para así ser capaces de corregirlas o por lo menos de prevenir mediante respuestas adecuadas, minimizando con ello su efecto. Sin embargo,
existen ciertos riesgos que son más difíciles de prever que otros, los cuales solo se pueden detectar a través de un adecuado seguimiento y una evaluación continua. Otro elemento importante sería la gestión del cambio. Recordemos que vivimos en un mundo que cambia o que evoluciona de manera vertiginosa e inesperada. El mejor ejemplo de esto es lo que sucedió con la pandemia, donde nos vimos obligados a migrar repentinamente de procesos presenciales a modelos virtuales, por lo que la gestión del cambio es hoy más que nunca un requisito vital de lo que sería la gestión empresarial. Las organizaciones deben estar preparadas y dispuestas para adaptarse si quieren sobrevivir en una sociedad tan competitiva como la actual. La evolución contribuye en este proceso de cambio y de mejora continua al detectar fallas y necesidades. Fíjense que aquí estamos hablando, por ejemplo, en esta imagen tenemos adaptación del negocio. Hace cierto tiempo, todo lo que era la parte de computación se tenía que hacer mediante equipos grandes, equipos tipo escritorio. No existía la portabilidad. Luego fueron surgiendo diferentes dispositivos como las tablets, las tablets, y actualmente con un pequeño celular que cabe en cualquier bolsillo podemos realizar muchas de nuestras operaciones de manera eficiente. De allí que necesitamos entonces comunicarnos de manera eficiente. Fíjense que la falta de comunicación, su incorrecta realización o la inexistencia de una estrategia bien definida es otro de los graves problemas que cometen ciertas empresas y que les impiden detectar contratiempos y tomar decisiones acertadas. Esto también cae dentro de lo que es el desarrollo de software. Esos modelos donde todos están separados, trabajan de manera aislada, ya hoy en día no son válidos. Tampoco esas estructuras jerárquicas rígidas donde la comunicación solamente se daba de manera horizontal y los que estaban por debajo de ciertos niveles simplemente recibían órdenes sin tener la oportunidad de opinar, de plantear eh, sus ideas. Esto significa que no simplemente las órdenes deben pasar de niveles superiores a inferiores, sino que debe existir un contacto integral entre todos los miembros del equipo de desarrollo. Quiere decir, debemos comunicarnos eficientemente en todo momento. Por otra parte, cuando hablamos de evaluación, seguimiento y control del proyecto, decimos que una adecuada estrategia de evaluación una inadecuada estrategia de evaluación del proyecto puede llevarnos al fracaso. Estamos claros entonces que todo proyecto precisa de una evaluación inicial para asegurarse de lo que sería la vialidad y analizar los riesgos, realizando la primera planificación correspondiente. Esto sería lo que llamaríamos un diagnóstico, lo cual generalmente se hace. El problema está en que el proceso de seguimiento continuo que permita prevenir
problemas y ofrecer soluciones rápidas y efectivas, generalmente tiende a ser descuidado. Aunque somos plenamente conscientes de que si no existe este control y seguimiento permanente, difícilmente se podrán introducir a tiempo las modificaciones que corrijan las desviaciones y mejoren los proyectos. Por ello, es necesario tomar en cuenta ciertos elementos. Vean que aquí tenemos gestión de recursos humanos y de presupuesto. Cuando hablamos de este elemento, estamos determinando las responsabilidades, la participación y las necesidades de estos recursos humanos. Y debemos conocer e identificar el equipo de trabajo que se requiere para la elaboración del presupuesto. Y todo esto tiene vinculado un, ¿cómo se? Una serie de costos que van a influir en nuestro presupuesto. Aquí, aquí, esa estaba como de más. Bueno, no importa. Los siguientes serían algunos modelos de caso de prueba, que aquí realmente esta parte no la vamos a tomar muy en cuenta para la evaluación, muchachos. Vamos a verla ahorita por encima y luego de eso damos por concluida la clase, porque ya con esto tendríamos listo nuestro contenido del día. Fíjense que aquí en este ejemplo sería un caso de prueba para lo que es la disponibilidad a través del menú del módulo llamado login. Aquí tenemos toda la descripción del mismo a través de un caso de prueba de un formato predefinido. Como ya hemos dicho antes, este tipo de formatos pueden ser adaptados, adecuados a cada proyecto en particular. Aquí tenemos las postcondiciones, el resumen, etcétera. Aquí tenemos nuestra condición de éxito que define cuándo realmente determinamos que ese caso de prueba ha cumplido con lo que se esperaba. Tenemos aquí un ejemplo de un diagrama que iría aquí en la parte del detalle de la prueba, es decir, los pasos a seguir. Se pueden explicar en forma de algoritmo, de texto o de diagrama. Tenemos aquí ya lo que sería la parte final, los resultados obtenidos, las observaciones. De todas maneras, esto lo vamos a revisar con más calma posteriormente en el tema correspondiente. Aquí simplemente como estamos hablando de la necesidad de evaluar, de controlar los procesos, por eso les coloqué aquí algunos ejemplos. Bueno, ya con esto, muchachos, tenemos concluido nuestro contenido del día. Si tienen alguna duda, alguna pregunta al respecto, por favor aprovechen la oportunidad. ¿Alguna pregunta, alguna duda?